Hola amigos, yo soy TJ/20 y el día de hoy te traigo 20 impactantes datos sobre Rusia. Con 17.098.242 kilómetros cuadrados, Rusia es el país más grande de nuestro planeta. Esto equivale a la novena parte de la superficie seca del mundo. Es un país transcontinental, pues ocupa casi la mitad de Europa y la totalidad de Asia del Norte. Una de las primeras hambrunas en Rusia de la que hay registros exactos ocurrió en 1600 y continuó durante 3 años, provocando la muerte de hambre de 500.000 campesinos. Se comían gatos, perros y ratas. El más fuerte se imponía al más débil y en las carnicerías de mercado público se vendía carne humana. Miles de los muertos fueron hallados con sus bocas rellenas de paja. Rusia es el país que tiene fronteras con más países del mundo con un total de 16. De hecho, es tan grande que incluso comparte fronteras marítimas con Japón y Alaska, que ya es territorio del continente americano. Hablando de Alaska, fue parte de Rusia hasta el año 1867 cuando Estados Unidos la compró por la módica cantidad de $7.2 millones. Rusia tenía problemas económicos y temía perder ese territorio por no poder defenderlo de invasiones. Hasta ese momento, Rusia era un país de 3 continentes. Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorsky fue un químico ruso que creó uno de los primeros métodos de fotografía a color. Se dedicó a recorrer el entonces Imperio Ruso para documentarlo y darlo a conocer a sus compatriotas en las escuelas. Con el apoyo del zar, obtuvo los insumos necesarios y obtuvo magníficas fotografías a todo color de una época en que estamos acostumbrados al blanco y negro. El problema era que las imágenes obtenidas no se podían imprimir en color por no contar en esa época con la tecnología para lograrlo. Solo se podían proyectar. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos compró en 1948 las imágenes a sus herederos y en 2001 se organizó una exposición de su trabajo. En 1911 hubo otra hambruna en Rusia. Se extendió sobre un tercio del Imperio Ruso en Europa y afectó más o menos a 30 millones de personas de forma directa, mientras que fueron sujetos a la inanición unos 8 millones. Hierbas, la corteza de los árboles y el pan agrio hecho de bellotas fue la dieta principal de los desposeídos. Rusia no tiene nada que envidiar a los norteamericanos. Ellos marcaron por lo menos 3 récords durante la carrera espacial. El primer satélite artificial fue ruso y se llamaba Sputnik 1, que significa compañero de viaje, o más llanamente, satélite. Era una esfera que medía 58 centímetros de diámetro y pesaba 83 kilogramos con unas antenas de 2,5 metros aproximadamente. De ahí en adelante tenemos transmisiones de TV en vivo y GPS, entre otros muchos avances, pero todo comenzó con una pelota rusa de metal. El primer ser vivo en el espacio, o al menos el primer ser vivo terrícola, fue Laika, que significa ladradora, la famosa perrita rusa. Orbitó la Tierra el 3 de noviembre de 1957, un mes después del Sputnik 1. Aunque nunca hubo posibilidades de que sobreviviera al viaje, hasta el 2002, el gobierno ruso reveló la causa de su muerte: sobrecalentamiento por falla en el sistema térmico de la cápsula. En 2008, el gobierno develó un monumento en su honor, aunque ya era el orgullo soviético apareciendo en timbres postales o en canciones, como la que Mecano le compuso. Nada mal para una perrita rescatada de las calles. Laika abrió el camino para los humanos en el espacio, y Rusia se adjudicó otros logros que ridiculizaron a los Estados Unidos. El primer hombre en orbitar la Tierra, Yuri Gagarin, la primera mujer en el espacio y Alexei Leonov dando la primera caminata espacial. Como dato curioso, mientras Estados Unidos les llamaba astronautas, Rusia prefería el término cosmonautas. En su momento, estos términos permitían diferenciar el país al que se hacía alusión. La primera mujer en el espacio fue la rusa Valentina Tereshkova el 16 de junio de 1963 a bordo de la nave Vostok 6. Estados Unidos envió a una mujer hasta el año 1983, casi 20 años después. Para ese entonces, Rusia ya tenía el récord de haber enviado al espacio a 2 mujeres. Vladimir Putin, presidente de Rusia, fue un espía. Trabajó en la temida y tan satanizada KGB en su juventud. Estuvo designado en Alemania. Como todo buen colega de James Bond, practica la lucha rusa, o sambo, y el judo desde los 11 años. Juega al tenis, practica esquí. Además, domina el alemán y el inglés. Y como cosa que muchos de ustedes considerarán inaudito para cualquier hombre, no bebe alcohol. En 2002, un comando terrorista islámico checheno secuestró un teatro lleno con 850 personas en Moscú. Un comando de élite militar enviado para acabar con el ataque bombeó un gas desconocido en el sistema de ventilación del edificio con la intención de paralizar o dormir a terroristas y rehenes.
Sin embargo, muchos rehenes murieron por la sustancia. Unos 39 de los terroristas fueron muertos junto con al menos 129 rehenes. En el año 2000, el submarino nuclear ruso K-11 Kursk tuvo un accidente con explosivos durante un ejercicio militar. Hubo varias explosiones de torpedos que ocasionaron que el agua penetrase en el submarino, además de incendios posteriores que lo arrastraron al fondo marino. La segunda explosión fue equivalente a entre 5 y 7 toneladas de TNT y fue registrada por los sismógrafos europeos con 3.5 grados en la escala de Richter. Parte de la tripulación sobrevivió durante 6 días, pero la búsqueda no se inició sino hasta 16 días después, bajo la presión de los familiares. Los 118 tripulantes murieron. Valery Spiridonov, un programador ruso de 30 años, afirmó que será el primer ser humano en someterse al trasplante de cabeza planteado por el doctor italiano Sergio Canavero. Spiridonov padece una enfermedad que le impide valerse por sí mismo y desea poder desempeñarse físicamente como cualquier otra persona. Aun cuando muchos médicos desconfían del doctor Canavero, Valery dice que su deseo es tal que no le queda otro remedio. Rusia es sede de la Copa Mundial de Fútbol 2018, convirtiéndose en el primer país de Europa Oriental en auspiciar este torneo. Pero este evento ha sido empañado debido a un escándalo de corrupción dentro de la FIFA, organismo rector del balompié mundial. Hubo arrestos de peces gordos y el presidente Joseph Blatter se vio obligado a renunciar. La amenaza de retirar la sede a Rusia si se descubría haberla conseguido con sobornos mantuvo a los aficionados en vilo. Aunque Moldavia y Ucrania ahora son estados soberanos, en un tiempo fueron parte de Rusia, y ahí y en esa época nació una niña llamada Valeria Lukianova, que más tarde sería reconocida mundialmente como la Barbie humana. En 2007 ganó un concurso de belleza y de ahí en adelante su fama comenzó a crecer. Ha sido acusada de ser un fraude al abusar del Photoshop, maquillaje y cirugías, cosa que ella niega, excepto las cirugías del pecho. Es una entrenadora en viajes fuera del cuerpo material. También es cantante y vegetariana. En 2014 intentó la inedia o respiracionismo, algo así como vivir de rebanadas de aire, pero falló. Ese mismo año expresó su rechazo a la mezcla de razas diciendo: "Las etnias se están mezclando, así que hay degeneración". Al finalizar el año, fue golpeada por 2 hombres y enviada al hospital. En 1986 se registró el peor accidente nuclear de la historia en Chernobyl, hoy Ucrania. Debido a una explosión, materiales radioactivos escaparon y se diseminaron por Europa. 2 trabajadores murieron de inmediato y otros 29 en los meses siguientes. Sin embargo, la contaminación siguió matando durante los años posteriores y Greenpeace afirma que ya suman 200.000 muertos y se esperan casi 100.000 adicionales por cáncer. Según la OMS, inmediatamente después del accidente fueron evacuadas 116.000 personas y al final se evacuaron un total de 350.000. Se reporta que el efecto psicológico de la evacuación fue devastador. Gracias a los trabajos de 600.000 trabajadores se evitó una segunda explosión que habría dejado inhabitable a toda Europa. Después de Japón, Rusia es probablemente el país donde el sushi es más popular, y este plato ya forma parte de la cocina nacional rusa. Rusia también tiene el récord de la temperatura más baja registrada a nivel mundial. En la República de Sajá, los termómetros han llegado hasta los 68 grados centígrados bajo cero. Recordemos que el agua se congela a los 0 grados. Los rusos desconfían de todo lo barato. La palabra ganga no se traduce al ruso, porque para los rusos los artículos o servicios de buena calidad no pueden ser baratos.